en honor a, en honor a los puntuales, vamos a esperar y bueno, la gente va a ir entrando. Bueno, como les decía, les agradezco que estén acá en este espacio, un gusto poder conversar con ustedes. La idea es que esto sea una presentación interactiva. Ahí veo que se conectó también Erika. Bueno, comenzamos. Como les decía, yo voy a ir empezando con el tema y en la medida que deseen hacer preguntas, solo me lo hacen saber, ¿sí? Y para hacerlo como más interactivo. Bueno, comenzamos hablando sobre nuestra página Opción Yo, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos? Y ahí les voy a comentar que somos un equipo de profesionales en el área de la nutrición, coaching, psicología, con la misión de brindar apoyo a las personas que deseen vivir mejor y cuidar de sí mismas. Ese es el cometido. Opción Yo es una plataforma 100% online que llega a cualquier lugar donde tú estés, y te brindamos la oportunidad de tener un sólido equipo a tu disposición, en cualquier horario que te venga bien, en cualquier parte del mundo. Y bueno, estamos siempre ahí para acompañarte. Ahora vamos con la segunda diapositiva, donde, bueno, les voy a comentar un poquito de mí. El título, bueno, de la charla obviamente ya lo saben y tiene que ver con el duelo migratorio y cómo reinventarnos laboralmente y profesionalmente. Y les cuento un poco de mí, porque yo soy una viva experiencia de lo que es la migración y la reinvención profesional. Yo soy psicóloga y coach ontológico. Actualmente, yo soy uruguaya, actualmente vivo en Uruguay, hace 2 años que regresé de mi migración. Aquí nací, estudié, formé mi familia y viví hasta mis 33 años. Hoy tengo 51. Bueno, un día en mi vida que estaba absolutamente organizada, pensaba yo, planificada, todo bien armado, yo tenía mi consultorio, mi familia, bueno. De un momento al otro todo se me puso de cabeza al piso, porque tuve que emigrar. A mi esposo le hicieron una propuesta de trabajo, que tampoco no estaba ni en los planes de pensar en eso, y bueno, lo hicimos. Fuimos por el reto. Fui migrante durante 8 años, en Perú viví, y conozco exactamente la experiencia difícil que es el desarraigo. El sentirse uno extraño en un lugar, el añorar la gente, los lugares, las costumbres. Bueno, yo perdí mi trabajo, por supuesto, yo trabajaba en consultorio y trabajaba en un colegio también. Eh, Perder ese estatus profesional al que uno llega en determinado momento del ejercicio profesional. Todo eso de un momento al otro se hizo agua. Cuando logré reacomodarme, luego del duelo natural que implica esto, y vamos a conversar ahora de qué implica el tema del duelo migratorio, que es diferente a otros tipos de duelo, comencé a ver la realidad de otra manera. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cambié los anteojos con los que antes veía lo que había sido mi migración. En un principio uno ve como que, bueno, todo lo que perdí, ¿no? Porque si ustedes ven, yo cuando comencé a hablarles, les empecé a contar, bueno, que perdí mi trabajo, mi estatus profesional, mis lazos familiares, etcétera. Pero cuando uno llega a ese punto de que puede empezar a ver las oportunidades de lo que es la migración, ese es el punto de quiebre. Ahí es donde podemos comenzar a vivir la experiencia real de lo que es emigrar. El tiempo que lleva eso es muy personal de cada uno. También tiene mucho que ver, bueno, las condiciones en que uno va a migrar, los motivos, eh, bueno, la situación en general, ¿no? Cada situación de vida, cada migración tiene un contexto diferente. Entonces, bueno, yo más o menos en unos 6 meses, algo así, esa fue mi experiencia personal, pude empezar a ver las oportunidades y cambiar un poco mis anteojos y empezar a ver, bueno, acá estoy parada acá en esto, cómo sigo para adelante de la mejor forma, de la forma que yo me sienta más
conforme, tranquila y productiva. Cuando quieran, si alguien tiene alguna intervención, me lo hace saber. Después me cuentan a ver si tenemos acá en nuestros invitados algunas personas que sean migrantes, digo, de dónde son, dónde viven, etcétera, porque también está bueno conocer las experiencias de los demás. Bueno, me faltó de la diapositiva anterior contarles que yo estudié psicología en mi país y luego la parte de coaching la estudié en Perú mientras vivía allí esos años. Como dice esta placa, la presentación del tema de hoy es: te tocó migrar, dejar atrás lo conocido y reinventarte. Bueno, cómo afrontar estos cambios. Y algo muy importante es cómo capitalizar las habilidades propias de uno para sacar el mayor beneficio de ti mismo. ¿Sí? Y ahí vamos a ver un poquito el tema de esto que les hablaba del duelo, el duelo migratorio. Es muy diferente a otros tipos de duelo, en primer lugar, porque yo en un duelo, por ejemplo, cuando fallece una persona querida, un ejemplo de duelo, yo pierdo a esa persona, ¿no? Entonces tengo que elaborar un duelo en base a algo que ya no va a existir más, que ya esa persona no va a volver a estar. En el duelo migratorio yo no pierdo eso, porque si bien yo me voy a otro país y hay un montón de pérdidas en ese camino, que ahora vamos a comentarlas, yo igual sigo teniéndolo todo eso. O sea, y lo puedo revertir también, ¿no? Por eso es un duelo diferente a otros y particular. Si algo hasta acá no queda claro o lo que fuere, me lo hacen saber. Bueno, ¿y qué significa migrar? Migrar es movernos de un lugar, de nuestro lugar de origen a otro. Las razones pueden ser múltiples, ¿no? Laborales, sentimentales, etcétera, afectivas, bueno, y simplemente deseo de querer algo nuevo y distinto. Es un reto y conlleva desprenderse de muchas cosas, tanto emocionales como materiales. ¿Ah? Esa parte, por más que después uno cambie la óptica y pueda haber oportunidades y ganancias, hay una parte de pérdidas que no hay duda, ¿no? Que eso sucede y por eso es un duelo. Y tiene varias etapas el duelo migratorio. Una, podríamos hablar de la etapa preparatoria. Es esa etapa donde uno comienza los preparativos para irse. Desarmar la casa, despedirnos de la gente, de los lugares. Ahí se da como toda una mezcla de sentimientos, de tristeza por lo que uno deja, pero también hay mucha como alegría y esperanza por lo que va a venir, porque empieza toda una etapa nueva, ¿no? Eso nuevo que no sabemos mucho a veces hacia dónde vamos, genera expectativa, genera esperanza, alegría, bueno, algo nuevo, ¿qué será? Entonces, bueno, esa es la etapa preparatoria. Después viene la etapa de asentamiento, obviamente cuando ya estamos en nuestro lugar de origen, perdón, en nuestro lugar de destino, y ahí lo que se da, lo que se dice comúnmente que se da es como una montaña rusa de emociones. ¿Esto qué significa? Al comienzo hay bastante idealización por el nuevo lugar al que uno llega. Obviamente que ahí también influyen los motivos de la emigración, ¿no? Pero generalmente hay idealización y esperanzas por lo nuevo que comienza. De a poco, a medida que va pasando el tiempo, empezamos a observar con criterios un poco más reales. O sea, empiezo a ver un poco más la realidad del lugar en donde estoy, ¿no? Y ahí comenzamos a examinar con qué herramientas internas contamos para afrontar la nueva vida. Es normal que aparezcan sentimientos de tristeza, miedo, añoranza. Por eso se habla como que es una montaña rusa, ¿no? Porque unos días estoy que me quiero comer al mundo, metafóricamente, y otros días me tomaría literalmente el primer avión de regreso a mi país. Entonces se da como todo ese revuelo interno hasta que logro pasar a la siguiente etapa, que es la adaptación. Ojo que las etapas están así separadas a modo ilustrativo y pedagógico. Esto se va dando en un conjunto, ¿no? O sea, se van dando muchas junto con la otra. La parte preparatoria no, porque bueno, una vez que ya uno se fue, esa etapa sí ya quedó atrás, pero el asentamiento y la adaptación
se van jugando entre ellas. En algunos momentos ya creo que estoy en la etapa más adaptada, pero sin embargo todavía empiezo a estar como muy sensible y muy emocional y extrañando como demasiado, entonces estoy como más un poco en la etapa del asentamiento, ¿no? Como que es un proceso y los procesos no son cosas así estancas y fijas. Y en el proceso de adaptación es donde yo acepto la realidad de mi presente, donde vivo el hoy y donde inevitablemente para uno poder adaptarse realmente tiene que integrarse a la nueva sociedad. Sin lugar a duda, el choque cultural es algo que no se puede evitar, ¿no? Porque cada uno en su lugar tiene sus costumbres, sus comidas, eh, hasta los olores son diferentes, los ruidos, eh, todo es un mundo nuevo, pero si uno no trata de amalgamarse a las costumbres de ese nuevo lugar, nunca va a poder adaptarse. Y siempre lo que se dice cuando uno emigra es que si el cuerpo de uno está en el lugar nuevo y el alma y el corazón y el pensamiento está en nuestro lugar de origen, nunca vamos a lograr realmente lo que es asentarnos. ¿Alguna preguntita hasta acá? Tenemos una puerta en el chat, Rosana, de Roberto, que nos comenta Sí. que es una relación ambivalente, por un lado, abrir las puertas de nuevas oportunidades versus el duelo de dejar muchas cosas atrás. Ujú. Roberto es venezolano, tiene 5 años en Argentina, está satisfecho con su decisión, pero se percibe bien adaptado, pero aún así extraña cosas desde Vista del Ávila hasta los libros que no se pudo Ujú. traer y por decir dos cosas que de montones de añoranzas que tiene. Claro, exacto. Exacto, Roberto, así es. Las añoranzas y ese sentimiento de que a veces quiero volver a ese lugar de donde vine, es algo que acompaña a las personas, que no tiene un final, no son los primeros meses de adaptación y se encuentra dentro de las primeras etapas. Eso es algo que al emigrante lo acompaña en general siempre. Pero ¿cuál es la diferencia entre decir, bueno, no me adapté y me adapté? Es la intensidad de esos sentimientos. Si a mí esa añoranza, esa melancolía, me obturan el poder proyectar, avanzar, ¿no? E insertarme en una nueva sociedad, es cuando eso ya es un problema, ¿no? Si simplemente es algo, es ese sentimiento de añoranza que en general, como digo, acompañan al inmigrante casi siempre o en muchos años, pero nada me obstaculiza mi avance, eso es normal. No sé si te referías a eso, pero yo, por ejemplo, los 8 años que viví en Perú, hasta el último día que me regresé, siempre extrañé algo increíble, los ruidos de la calle, porque Perú es una ciudad muy ruidosa, con muchas bocinas, mucha polución, mucha gente, mucho. Y Uruguay, Montevideo es una ciudad muy tranquila. Entonces a mí como que eso era algo que cuando yo venía de paseo decía, ay, qué lindo este tipo, no sé, este silencio de la ciudad, y cuando iba como que allá era el polo opuesto. Entonces, esas cosas no quiere decir que yo no me haya adaptado, eso es un ejemplo, ¿no? Quiere decir que uno siempre añora determinadas cosas, mientras lo otro no obture el proyecto de vida al que uno va al otro país. ¿Sí? ¿Alguien más hasta acá? ¿Alguna intervención, opinión? Experiencia personal, también está bueno que nos cuenten desde su experiencia. ¿Qué les pasó en estas etapas cuando se prepararon para irse, etcétera? Bueno, mientras tanto, continúo. ¿Y qué implica un duelo migratorio? Como decíamos en un comienzo, es un duelo diferente a otros porque yo no estoy perdiendo, digamos, mi país, en la mayoría de las cosas, no estoy perdiendo a mi familia que dejé en el país de origen, ¿no? Elaborar un duelo migratorio implica ser conscientes de que renunciamos a muchas cosas, por supuesto, pero también ganamos otras, ¿no?
porque por algo uno toma esa decisión o se ve obligado a tomarla. A veces uno no lo decide en un 100%, sino que las circunstancias obligan a tomarla. Pero en cualquiera de las dos opciones, uno siempre renuncia a cosas, pero también gana. Por otro lado, otro de los aspectos que implica elaborar un duelo migratorio es aceptar sentirnos tristes, extrañar, añorar, pero como decíamos hace un rato, sin que esto paralice el proyecto de vida, ¿no? Ese sentimiento lo vamos a tener siempre, es algo que nos va a acompañar. Pero si uno puede avanzar, está ok, así es. Y por otro lado, comprender que es un proceso. Y un proceso que implica ir avanzar en algunas cosas, retroceder otras. No siempre, no es un proceso lineal, ¿no? Los procesos son, aparte de que llevan su tiempo, no son una línea recta. Avanzamos, retrocedemos, avanzamos, retrocedemos. Se requiere mucha persistencia en este camino de la migración, confiar en uno mismo, y algo muy, muy, muy importante es estar atento a las oportunidades. A veces uno, cuando no está muy contento, ¿no? O le afecta mucho la migración y queda como paralizado en la melancolía, no puede ver nada nuevo ni nada bueno. Entonces solo está su cuerpo allí y todo lo demás está en el otro lugar. Y ahí es donde hay un problema, ¿sí? ¿Cómo afrontamos estos cambios? Fundamental es ser flexibles. Siendo flexibles, no aferrarnos a nuestras creencias, ni al estatus laboral o profesional que pudimos haber dejado en nuestro país. Y esto es muy importante, porque muchas veces lo que sucede es que nos quedamos sumamente en lo que fuimos y no podemos dar ese paso al cambio, ¿no? Por ejemplo, les cuento una anécdota que me sucedió a mí en mis años de migración. Yo tenía una amiga, una vecina del edificio, que era contadora, ¿no? Ella venía de Venezuela, recuerdo, y nos habíamos hecho muy amigas porque éramos vecinas de puerto. Ella pasó el primer año y medio súper mal, porque ella me decía, Rosana, vos fíjate que yo soy contadora, y acá, bueno, había averiguado para revalidar el título, era muy engorroso y había optado por no hacerlo. Perdón. Se sentía absolutamente disminuida, fracasada, arrepentida de haber seguido, etcétera. Pasó un año y medio así súper, en un momento estuvo con una depresión importante, pero básicamente era porque, bueno, todo el tiempo estaba comparando y pensando, bueno, ¿qué tenía yo acá, qué tenía yo ahí en su país, ¿no? Cómo era la comida de acá, cómo es la comida de allá, todo el tiempo, pero siempre con un tono, o sea, negativo, quejoso y viendo todo muy oscuro del lugar nuevo, ¿no? Entonces así pasó ese año y medio, muy mal, hasta que en un momento, bueno, después de algunas ayudas terapéuticas, una incluyéndome a mí, que bueno, yo era la amiga, pero bueno, igual un poco la había ayudado en este proceso, se dio cuenta de que toda su vida a ella le había encantado la repostería, pero claro, en su país ella era contadora y trabajaba como contadora. Bueno, económicamente no es que le iba muy bien, pero se sentía laboralmente feliz porque era su vocación. Entonces un día me dice, sabes que a mí siempre me encantó la repostería, pero claro, allá no lo iba a hacer porque yo era contadora y ella tenía todo su estatus de contadora y su vida la vivía como la contadora de tal lugar, trabajaba en una empresa. Y me dice, voy a empezar acá a desarrollar esto que, no sé, que fue mi sueño mucho tiempo y al final nunca le di corte, lo hacía como en casa, amateur. Bueno, resultado de esto, cuando pasó todo ese periodo oscuro, como siempre hablamos hasta hoy día, montó su propia empresa de catering haciendo postres. Entonces siempre recordamos esos años
Y yo siempre cuento esta experiencia porque es súper rica y elocuente. En el momento en que ella decidió que, bueno, me voy a amigar con esta nueva realidad, con esta nueva situación, y voy a ver qué cosas me gustaban hacer y nunca las pude hacer porque me dedicaba a otra cosa, cumplí un sueño que en su país de origen no lo hubiera hecho nunca. Y ahí hablamos de las oportunidades, de ver los cambios como oportunidades. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Em, ¿Qué tal, Rosana? Mariana, mucho gusto. Mariana, igualmente Mariana. Bueno, yo soy argentina Ujú, y resido en España hace 2 años. ujú, Bueno, también todo lo que mencionaste, yo lo viví, ujú, ujú, me tal cual. imagino. No me faltó nada Ah, de todo el espectro. ajá, ajá, está bien. En mi caso, lo que me pasó fue que en principio había como un sentimiento de pérdida de identidad. Ujú, Como yo le decía a mi esposo, como un hueco, como algo que no podía llenar y que yo no me podía encontrar conmigo, ¿no? Y con la persona en este desbarajuste y en esta eh, montaña rusa de emociones, yo no me hallaba, no hallaba la persona que era. claro. Em, y bueno, perdí como sentidos en un momento, eh, hasta que me empecé a valer de las bondades que me ofrecía la cultura del lugar, ¿no? Que Ay, es bastante distinto a cómo ujú, vivimos en Argentina, ujú, y que dije, bueno, para esto tengo que aprovechar esto, porque hay ciertos, bueno, no voy a mencionar todo porque no tenía mucho sentido, pero sí. me, me sirvió como a tomar esta parte. Y de lo que me gustaba, de lo que me gusta, de la cultura de acá y de los beneficios que me da la ciudad y todo lo que tengo a mi alrededor, los amigos que pude Ujú, hacer. ujú, Y eso me abrió un campo primero de bienestar importante. ujú, Eh, Fue muy importante para mí traerme a mi perro. ujú, por Entonces, supuesto. para mí eso fue como, me cambió mucho. Y yo cambié mucho en cuanto a mi seguridad personal. Ujú, Entonces, muchas cosas que yo por ahí digo, ay, ¿por qué permití esto? ¿Por qué permití aquello? ¿Por qué era tan así? Y es como que esto de que lo que no te mata te fortalece, ujú, la verdad es que a mí personalmente me fortaleció mucho en mis convicciones, en la persona que soy, en estar mucho más gustosa con cómo desempeño mi carrera, como la hago, que es online, porque no puedo hacerlo de otra manera. O sea, ujú, lo único que para mí se ve un poco trabado es el tema de poder tener más salida laboral en mi profesión. ujú, Por lo demás, esta añoranza y este espacio personal y todo eso siempre está. exacto. Pero la verdad que pasé una etapa complicada y crecí mucho como persona. Ujú. Así es, Mariana, tal cual tú lo comentas y como lo hablamos hace un rato, o sea, después de sentir ese hueco del que tú hablas, ese hueco es ese, bueno, es como un vacío que está muy vinculado con el duelo, con la etapa del duelo inicial en donde siento que perdí todo, ¿no? Ujú, Donde no sé ni dónde estoy parada porque parece que se me cayó el piso, se me movieron todas las paredes y me quedé como con ese hueco de estar en un lugar desconocido, ¿no? Pero impresionante el proceso que tú hiciste en 2 años, ¿no? Porque hace 2 años que me decís que estás allá, ¿cierto? sí, En sí, España. sí, 2 años llevo acá. Claro. Si tú ves el proceso que hiciste de cambiar la óptica de la situación y empezar a ver, como tú decís, las bondades del lugar, ¿no? Ujú, Aprender, eso se llama amalgamarse con la cultura, ¿no? Cuando ujú. uno se empieza a mezclar con la cultura nueva y en lugar de pelearse, ya se amiga con el lugar en donde está, es donde puede empezar a crecer,
Ujú. Y por lo que te entiendo, como que ese hueco fue de a poco, aparte de la llevada de tu perro, que obviamente fundamental, porque bueno, es un lazo, ¿no? Que uno está bueno que lo pueda continuar. Ojalá uno pudiera llevarse en la valija toda la familia. Tal cual, Claro, sí. claro. Pero por lo menos, bueno, cuando se pueden algunas cosas, eso es excepcional. Entonces, ese proceso, desde el hueco inicial, desde el duelo primario hasta ahora, has notado, o sea, que ahora ves la realidad desde otro punto de vista, ¿cierto? Sí, Según lo y que me tuve, comentas. sí, pero en el medio tuve que darme algunos lujos de poder decir, no sé si voy a poder con esto, Mm, a lo mejor me tengo que volver. O sea, me di el mm, permiso de dudar. excelente, excelente. No es un lujo, excelente. Claro, eso ayuda mucho al proceso, porque también los seres humanos en general siempre necesitamos como tener todo muy, muy claro, todo el proceso, el camino, el final, a dónde voy, a dónde llego, ¿no? Porque las incertidumbres no están hechas para el ser humano. No, el ser humano siempre busca lo seguro, ¿no? No las incertidumbres. Entonces, cuando uno se va, no quiere decir nada está escrito sobre piedra, uno puede cambiar el plan de ruta. Entonces, como tú te permitiste esa flexibilidad, y viste que en la diapositiva anterior hablamos de la flexibilidad, Ujú, te permite eso de que, bueno, tal vez tenga que volver atrás, y capaz que esto no es para mí, y de repente tengo que volver de nuevo, a ver, a probar, a ver cómo me siento. Hay que permitírselo. Cuando uno es muy rígido con uno mismo, es donde aparecen los problemas. ujú. Sí. Entonces, tú fuiste flexible, te permitiste eso, no lo llegaste a hacer porque, bueno, después cambió la situación y ya, por lo que entiendo, te sentís cómoda en el lugar donde estás, ¿no? Ujú, Sin dejar de añorar, que es lo normal, que eso va a existir siempre. Pero lo que tú decís es perfecto porque es un ejemplo de permitirse estar triste, permitirse llorar, extrañar, eh, y tal vez volver atrás en un plan que uno armó, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Y el tema laboral que tú comentas, bueno, uno puede decidir obviamente revalidar el título y muchas veces no. Y ahí es otra cosa que tengo para hablar después un poquito más adelante, que tiene que ver con eso. A veces uno se queda, y por eso di el ejemplo de mi amiga la contadora, a veces uno se queda súper encasillado en la profesión que trae y parece que si no puede revalidar y ejercer de la misma manera, se siente absolutamente frustrado, y mal. Y muchas veces, y ahí está el tema de la reconversión laboral, uno puede reinventarse, ¿no? ¿Qué es la idea? La idea, o sea, si no se da las cosas como uno las planteó en un inicio, digamos, si uno llega al lugar y ve que es muy complicado la riválida y realmente quiere buscar otro camino, hay que ser flexibles para permitirse hacer eso, para permitírselo. Ujú. Bueno, entiendo que tú encontraste en el trabajo online tu camino. Sí, y la verdad que, bueno, desde la pandemia o antes que estoy con Opción Yo y la verdad que, bueno, eso ha sido como un gran desarrollo para mí, y porque fueron los primeros pasos de hacer todo online. Y bueno, y es lo que me sigue manteniendo unida a mi profesión y en contacto con gente de tantos lugares, ¿no? Que me parece tan importante y tan enriquecedor. Después de que uno puede emigrar, tener la posibilidad de seguir contactándose con gente que está en muchos otros lugares es, Mm, la verdad que es maravillosa la claro. experiencia. Sin duda, la tecnología en todo esto de lo que son los duelos y las migraciones, es, o sea, algo fantástico, que yo me acuerdo cuando yo migré por primera vez no existía todo esto, Ujú, y realmente era todo mucho más difícil. Ahora las tecnologías estas, bueno, nos acercan, nos acercan. Bueno, la experiencia de Opción Yo es el ejemplo más claro, ¿no? ujú. Así es. Poder tener un terapeuta en cualquier punto del mundo y estar y con los mismos resultados que la psicoterapia presencial en el consultorio clásica, digamos. Así es. Muchas gracias por Gracias. tu aporte, Mariana, No, gracias a vos. por favor.
¿Alguien más? Creo que Roberto habías levantado la mano o vi mal. No. Bueno, continuamos entonces. ¿Y cómo capitalizamos estas habilidades? Nuestras habilidades. Porque esto venía un poco enganchado con lo que veníamos hablando con Mariana, de que muchas veces uno tiene que evaluar cómo sigue laboralmente o profesionalmente, ¿no? Muchas veces uno puede continuar haciendo lo mismo que hacía en su país de origen, pero la mayoría de las veces la verdad que siempre exige algún poquito de reinvención en este sentido. Para esto es súper importante capitalizar las habilidades que uno tiene. Por sí, cambio, digamos, de rumbo, vamos a decir. ¿Y cómo hacemos para capitalizar estas habilidades? Bueno, primero las tenemos que conocer e identificar. De todas maneras, las habilidades, por ejemplo, que uno tiene en determinado momento de la vida, puede también adquirir otras, ¿no? Las habilidades no son algo estanco en una persona, se modifican, se desarrollan, se aprenden, ¿no? Pero básicamente primero conocer un poco las habilidades que uno tiene, es una buena forma de capitalizarlas, de sacar el mejor provecho de ellas. Después evaluar la mejor forma de utilizarlas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, bueno, muy similar al de Mariana, en el sentido del trabajo online me refiero. Yo trabajaba siempre en consultorio y cuando me reconvertí laboralmente comencé con esto de atender en forma virtual. Primero con opción yo y después, bueno, yo particularmente también. Si yo me hubiera quedado en mi país, nunca en la vida esta opción hubiera estado dentro de mis posibilidades, nunca. Por eso yo siempre hablo mucho de las oportunidades de los cambios, que hay personas que se quedan muy estancadas en todo lo que dejaron y perdieron y no avanzan en el sentido de ver lo productivo de cambiar. Y a mí esto me abrió un mundo nuevo, tan así que yo que ahora resido en mi país, no volví nunca más al consultorio particular ni a otras prácticas laborales que yo hacía antes. Y me quedé exclusivamente con esto que lo aprendí siendo migrante. O sea, de que, así como mi amiga la repostera contadora, en mi caso me pasó algo similar. O sea que agradezco siempre el cambio, ¿no? Y bueno, los primeros años que también no son fáciles, no la pasé tan bien, pero después uno hace como una evaluación en retrospectiva y evalúa ganancias y pérdidas. Y si uno lo enfoca realmente saludablemente, en general son ganancias, lo que uno obtiene de los cambios. Bueno, otra cosa es ser perseverante y estar abierto a nuevas oportunidades, ¿no? Si yo no estoy abierto, las oportunidades no vienen a golpearme a mi puerta. Yo tengo que ir a buscarlas, ¿no? Continuamos. Bueno. ¿Y cómo es esto de reinventarnos laboralmente, digo, o profesionalmente? Es lo mismo, depende a lo que uno se dedicaba anteriormente, ¿no? En primer lugar, y fundamental, es pensar positivamente. Una limitación frecuente está en el propio pensamiento negativo. Si yo me quedo enfocado en decir, bueno, todos los obstáculos que aparecen, o sea, me quedo en esa parte de obstáculos y no avanzo, ¿no? Y bueno, como dice acá, que esto lo voy a leer, bueno, una limitación frecuente es el propio pensamiento negativo, o sea, enfocarnos en los obstáculos que pueden aparecer y también en lo disminuido que me puedo llegar a sentir por haber perdido mi estatus profesional. Eso no es menor, eh, eso no es menor y ahí es donde la flexibilidad de la mano del pensamiento positivo son los que nos tienen que alentar a avanzar, ¿sí? No quedarnos estancados en eso. Por otro lado, el pensamiento positivo nos permite de disponer ideas para elegir nuevos pasos. Si yo me quedo solamente en lo negativo, no voy a encontrar opciones nuevas, ¿no? Si yo cambio mi pensamiento, voy a tener ideas y opciones para poder avanzar.
Y creo que esa es la idea final. Los cambios siempre generan miedo, son difíciles, sacuden todo el ser de una persona, pero si uno los enfoca correctamente, solamente son buenos, solamente sacan cosas buenas de uno mismo y aprendizajes. El otro punto de la reinvención laboral o profesional, y esto es fundamental en un proceso migratorio, que es salir de la zona de comodidad. Hay que animarse a lo nuevo, identificar nuestras propias cadenas. ¿Qué son nuestras propias cadenas? Nuestras propias limitaciones. ¿Sí? A veces implica trabajar de algo que nada tiene que ver con nuestra profesión, mientras se homologa, por ejemplo, la carrera universitaria, o se elige otro camino. ¿Sí? Si yo no logro soltar si yo no logro salir de esa zona de confort, de esa zona de comodidad, no voy a poder pasar al siguiente paso. Y me voy a quedar en eso del statu quo, del estancamiento, ¿no? De eso habla la metáfora esta de salir de nuestras propias cadenas, ¿no? Nuestras propias ataduras, nuestra limitación de que si yo en mi país me dedicaba a esto y estaba formado en esto, ¿cómo ahora voy a hacer algo tan diferente? ¡Qué horrible! ¿Dónde quedó mi estudio, mi estatus? ¿No? Todo eso. Entonces, junto con la flexibilidad y el pensamiento positivo, tenemos que salir de la zona de comodidad y animarnos a experimentar cosas nuevas, porque de eso se tratan los cambios. Por otro lado, algo súper importante es tener un plan de acción, ¿no? O sea, saber hacia dónde uno se quiere dirigir. Eso uno no lo tiene cuando recién llega a un país nuevo, cuando recién emigra, por supuesto. Lo que es el principio es toda una conmoción emocional, vacío, todos los sentimientos que hablamos anteriormente. Pero después, cuando uno ya logra atravesar esas etapas y se encuentra en la parte de la adaptación, tener un plan de acción de lo que deseo hacer es fundamental para poder lograrlo. ¿Sí? Metas. ¿Y qué necesito para llegar a eso? ¿Ah? Repasando un poquito de antes, reconozco mis habilidades, pienso positivamente, estoy abierta a lo nuevo y desarrollo un plan de acción. Para esto del plan de acción, bueno, como para otras cosas también, hay un ejercicio que se llama visualización, que es visualizarnos en la situación que uno desea vivir. Es algo súper interesante de practicar y de hacer. No solamente en momentos de migración, de cambio, etcétera, sino a veces también en cosas como cotidianas, ¿no? Es como un ejercicio que yo generalmente lo trabajo con mis clientes, ¿no? Visualizarnos en la situación que uno desea vivir o a la meta que uno desea llegar. Es como pensar en imágenes. Entonces yo pienso de manera clara y nítida a lo que quiero llegar, ¿ah? Me visualizo en eso, y en forma concreta veo mis objetivos y los recursos con los que cuento. ¿Ah? ¿Se entiende esto? ¿O alguien quiere hacer alguna pregunta o opinión respecto de esto? Porque es una parte bastante importante y quiero ver, bueno, o alguna opinión, como nos contó Mariana su experiencia, o alguna pregunta sobre esta parte de la reinvención laboral. Continuamos entonces. No estaba chequeando que no haya alguna momento levantada. Bien. Entonces, el plan de acción, las metas a la que deseo llegar y visualizarnos en eso, nos da como una claridad en el camino para poder lograrlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Esperen un segundito. Bueno, y otro de los pasos para el tema de la reconversión laboral, es buscar acompañamiento. Para todo cambio siempre es mejor contar con una red de contención, ¿no? Una red de apoyo. Nunca aislarse.
esto es algo fundamental, que quiero transmitirlo, que el aislamiento es el factor de mayor riesgo para la salud mental de una persona, no solamente en una situación migratoria. En una situación migratoria se pone mucho más de manifiesto, pero en general también para situación, aunque yo viva en mi país y no está atravesando este cambio. El aislamiento siempre es un factor de riesgo para la salud mental. Eso como que hay que grabárselo a fuego. Siempre necesito una red de contención. Si yo dejando mi país, obviamente dejé en cierta manera mi red de apoyo, bueno, en el nuevo lugar es lo primero que debo buscar. ¿Sí? Esto pueden ser vecinos, compañeros de trabajo, no importa, la cajera del supermercado, que cuando voy a comprar me quedo un ratito hablando, etc. Red de contención. ¿Sí? No podemos estar aislados. Siempre tenemos que tener vínculo con alguien. ¿No? Un segundito, perdón. Y en este punto de la red de contención y de buscar, digamos, de qué manera lo puedo conseguir, también tenemos que tener en cuenta que existe la ayuda profesional. Y muchas veces también hay que buscarla. No hay que sentirse mal por eso. Simplemente uno, o sea, en un momento, en la etapa, en el duelo migratorio, hay un quiebre en la parte de la red de contención afectiva, ¿no? Que uno tenía en su lugar armado, vamos a decir, con su familia, sus vínculos, sus amigos de la infancia, los amigos del colegio, etc. Entonces tengo que volver a tejer esa red. Bueno, ahí influye también mucho la personalidad, la forma de ser socialmente de cada uno, ¿no? Hay personas que ese punto les cuesta bastante por su propia personalidad introvertida, muchas veces, más como inhibida o como metida más para adentro, y las personalidades un poco más extrovertidas y más sociales, esta parte de volver a armar una red de contención se les hace un poco más fácil. Pero en cualquiera de las situaciones es algo fundamental de volver a tejer esas redes de apoyo. Conocerse a uno mismo es otro de los factores muy importantes en esto de la reinvención laboral. Esto implica tener claro nuestros intereses, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras fortalezas, debilidades, tanto personales como laborales, ¿no? Claro, porque somos uno, la persona es una, no es una en el trabajo, una en la casa, una con los amigos, ¿no? Somos una unidad. Tener claro lo que queremos hacer, o sea, nuestras habilidades, nuestras fortalezas, etcétera, son los que nos van a ayudar en esta parte de reinventarnos y ser, no ser otra persona porque siempre vamos a ser la misma persona, sino que ser nosotros mismos en un lugar nuevo. Ver qué cosas me bloquean, cuáles me facilitan llegar al objetivo, y es fundamental conocer el entorno, ¿no? El entorno en que nos movemos, porque claro, uno en su lugar se siente, como esa vieja frase, como pez en el agua, porque uno conoce todo, y conoce todos los entornos, no hay lugares desconocidos, ¿no? Uno conoce dónde se mueve porque en general, bueno, vivió ahí en su lugar, no sé, desde que nació hasta X momento de su vida. En el lugar nuevo tenemos que conocer el entorno para saber cómo movernos, para conocer las costumbres del lugar, los modismos. eh, Muchas veces lo que uno puede comentar, no sé, un comentario como a veces que uno cree que está haciendo como un chiste, una broma, porque en su lugar así es la forma de hablar, digamos, en otro lugar puede caer mal a las personas, porque tienen otra cultura, ¿no? Lo que hablamos hace un rato del choque cultural. Todo eso de a poco uno lo va amalgamando a su propio ser, ¿no? Es como una plastilina que uno empieza como a moldear hasta que empieza a sentir que todos esos lugares por los que ahora paso en la nueva vida ya empiezan a ser conocidos. Pero para llegar a eso es un proceso y lleva tiempo. Y depende cómo uno lo encare. Por eso bueno,
el leitmotiv de esta charla, ¿no? Un poco el motivo es cómo hacer también que el duelo migratorio y el reconvertirse en un lugar nuevo sea un poco más fácil de lo que naturalmente es. De lo que ahí creo que no me expliqué bien. Que sea, que uno lo pueda hacer con más naturalidad, para que sea menos costoso emocionalmente, para que tenga menos sufrimiento. Esa es un poco la idea. Y siempre tenemos que tener presente, como tapa del libro, que el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación, muy superior a lo que nosotros creemos. Y solo cuando salimos de la zona de comodidad o la zona de confort es que logramos poner en marcha estos recursos. Hasta que yo no me encuentro en esa situación, en ese desafío, en ese reto, no tengo idea cuánto me voy a poder adaptar. Todas las habilidades y los recursos internos que uno tiene, porque de verdad que el ser humano se adapta a cosas que a veces uno puede pensar, yo no sé, ¿cómo me acostumbré a eso, ¿no? ¿Cómo atravesé ese proceso? Y sí, porque es eso, porque el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación. Pero es un desafío, ¿no? Es un desafío que requiere mucho de uno mismo. Y como dice ahora esta frase, solo al romper nuestras propias cadenas, salir de la zona de comodidad y animarnos es que lo podemos lograr. Y como final de la presentación, pero no de la charla, porque todavía nos queda un ratito para conversar y que me cuenten también un poquito de alguna experiencia de ustedes si lo desean. Esta es una frase que leí hace muchos años y siempre como que la tuve, mi frase de cabecera. No sé el autor, porque en los años eso lo perdí, perdí el origen de esta frase, pero me encantó traerla como cierre. Reinventarse no significa cambiar quien uno es, significa cambiar la forma de ser y estar en el mundo. Y también lo hablamos hace un ratito, uno es el mismo en todo lugar. O sea, el médico prestigioso que salió de su país de origen buscando nuevos horizontes en otro lugar y que ahora tiene que trabajar de cajero en un supermercado, es el mismo, es la misma persona. Solamente que tenemos que ser flexibles y cambiar a veces, ante estos momentos de cambios, nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? Nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Eso es lo único que cambia. Nuestra esencia es la misma en todo lugar. Por eso, cuando a mí a veces muchos clientes me comentan, bueno, en la sesión, de lo disminuidos y lo deprimidos que se sienten por el prestigio que tenían en su lugar y que ahora no son nadie, así literalmente con esas palabras, ahora acá no soy nadie. Siempre conversamos sobre esta frase. Uno es el mismo siempre, el médico exitoso es el mismo. Simplemente hay que buscar a veces nuevos caminos. ¿Ah? Ser un poco más amigables con uno mismo, no castigarse tanto, no ser tan duros con uno, ¿ah? Porque simplemente de ese lugar no se sale bien. ¿Sí? Este es un poco el mensaje que yo les quería dejar en esta charla y también basado en mi experiencia, que bueno, al tomarlos o sea, como que también en esto les quise transmitir mi experiencia, que yo, al tomar toda la experiencia migratoria personal de esta manera, con este enfoque, ¿no? Con esto de ver oportunidades, de tratar de meterme en la sociedad, eh, formar mi red de contención de apoyo y ver las oportunidades, salí adelante y la pasé súper bien. Creo que ese es el punto. Y volví a mi país circunstancialmente porque me podía haber quedado. No fue por un tema de que que extrañaba tanto y me quería volver, etc. Circunstancial. Bueno, así que ahora si quieren podemos
comentar algo, no sé si alguno me quiere contar algo de su experiencia, si, bueno, no sé si les hizo sentido un poco toda esta conversación, o tienen algo diferente para aportar, o una experiencia distinta. También como para no aturdirlos tanto, porque hablé, y ya deben estar capaz que cansados de escucharme. Sí. Ahí está, pone Natalia que pueden habilitar los micrófonos. Ah, no, ya los habilitaste, ¿no, Natalia? Están habilitados, cualquiera puede abrir el micrófono para poder conversar. Bien, perfecto. Si así lo desean, por supuesto. Si no, espero que les haya quedado, espero que les haya servido, que les haya podido aportar algo desde mi experiencia, bueno, profesional como psicóloga y coach, y también como persona, de acuerdo a mis vivencias, ¿no? Esa era un poco la idea. Si logré eso, estoy feliz. Acá leo que Paula dice, todo lo que hablaron es como si estuviera contándome mi historia. Maravilloso, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Paula. Bueno, eso. Me quedo feliz si aporté algo en ese sentido. Creo que todos los que hemos emigrado tenemos como un sentimiento muy similar, ¿no? Pero es una línea tan delicada entre poder verlo optimistamente y caer en una depresión o en ansiedad o en ataques de pánico. Hay como una línea ahí muy delgada, y yo me quería enfocar un poco en eso, ¿no? Como en la prevención y en tratar de sacar lo bueno de la experiencia. Creo que hubo ahí otra intervención, ¿no? Enriquecedora la historia también para los que no migramos. Claro, sí, porque entiendo también que entre todas las personas que están acá conectadas, no todo el mundo habrán tenido la experiencia de migrar. Pero también creo que está bueno saberla, manejarla. Bueno, si uno trabaja en salud mental, por supuesto, porque nos llegan muchos clientes con estas experiencias. Está bueno poder leerlos también, ¿no? Bueno, no sé si nadie tiene otro aporte. Yo me quedo bueno, yo personalmente me quedé satisfecha con lo que les conté de mí, de mi experiencia y bueno, y la parte también un poco teórica y de formación. Bueno, espero poderlos haber ayudado. Me pueden encontrar en la página de Opción Yo. Y bueno, quedo a sus órdenes. La página, yo y todos. Y igual esto queda grabado, si lo quieren volver a escuchar, si algo los pudo ayudar, me quedo feliz. ¿Finalizamos acá, Natalia? Sí, gracias Rosana por tu aporte, por compartirnos tu historia. Entonces, bueno, damos por cerrada hoy la jornada y bueno, nos vemos en un siguiente encuentro. Muchísimas gracias por participar. Perfecto, gracias a todos por participar. Bye, bye, chao.